Bueno, esto es un podcast sobre el mundo laboral, en concreto sobre esta idea de tener éxito en el trabajo y las mentiras que en ese mundo circulan, en mi humilde opinión. A mí se me ha metido en la cabeza, como a muchos de nosotros, como a todos, se nos ha metido en la cabeza, bueno, quizá algunos más que otros, evidentemente. Yo vengo de familia clásica de el trabajo dignifica y hay que ser alguien en el trabajo y identificarte con el trabajo. Pero creo que más o menos todos tenemos esa cuestión ahí en la cabeza. Y yo lo que quiero criticar es esta idea del éxito en el trabajo, tal como se plantea actualmente. Por supuesto que si una persona hace algo bien, consigue avances en su terreno, es creativo para él, se le paga porque lo hace bien, no tengo nada en contra de eso. No tengo nada en contra de eso. Mi problema viene con esta idea obsesiva de que hay que ser alguien en la vida, ¿no? Que para mí realmente, eh, o sea, lo que esconde es una insatisfacción personal con la vida misma, con uno mismo, ¿no? Con su realidad que se quiere tapar con el trabajo, ¿no? Yo creo que esa es una de las razones por la que nace esta obsesión por el éxito. Entonces, para mí, eh, el hecho de que la gente quiera alcanzar el éxito en el mundo laboral, muchas veces bueno, pueden ser dos cosas. Una, eh, que sea por presión, por las ideas que le han metido. Ese sería mi caso, por ejemplo. Esta idea de que tienes que ser alguien, tienes que ser alguien. Yo esa idea la he llevado, vamos, en la cabeza toda mi vida y aún está ahí dando guerra. Tienes que ser alguien en la vida. Y realmente es algo que no entiendo. Pero bueno, esa es una de las razones que pienso. Y la otra porque la misma persona piense activamente ella que realmente así va a conseguir algo, ¿no? Bueno, en realidad ambas razones estarían relacionadas, ¿no? Pero para mí parte de un error, o sea, parte de la idea de que el trabajo te va a dar algo que en mi opinión no te va a dar. En mi opinión no te va a dar. Eh, para mí el trabajo es ir a tu sitio de trabajo, trabajar y cobrar tu dinero. Punto. Eso, bueno, si te dedicas a algo que no te llena, que es la mayoría de los casos. Incluso diría la mayoría de los casos de la gente que dice que le llena. Porque claro, vivimos bajo la idea de que el trabajo te tiene que gustar. Y bueno, como vivimos en el mundo de las formas y de la imagen, pues aquí todo el mundo, muy bien en mi trabajo. No, muy bien, no, muy mal. Muy mal. Y entonces, claro, o sea, yo dejo a un lado el caso de la gente que tiene la suerte de hacer algo que realmente le motive, que le guste. Que bueno, realmente eso sería un tema para debatir, ¿no? Muchas veces, porque a mí mucha gente que me dice, me encanta mi trabajo. Pienso, bueno, no sé, no te veo yo muy, mucha pasión, ¿no? No veo muy sincero ese comentario. Entonces, yo estoy en la categoría de que tengo que trabajar en algo que no me va a llenar, lo sé. Entonces, claro, dice, qué putada, no sé qué. Bueno, sí, es una putada, pero eso es lo que hay y a mí eso no me supone un gran problema. Lo que me supone un gran problema es toda esta moral de que el trabajo debe realizarte, que te identificas con el trabajo.
que si no tienes un trabajo mínimamente aceptable, entre comillas, parece que tienes que sentirte culpable, ¿no? Ah, bueno, no me fue bien y tal. A mí eso me da mucha rabia porque yo soy una persona que, que valoro mucho mi tiempo libre, que lo necesito, o sea, que no, que me parece indigno identificarse con el trabajo. Entonces yo veo el mundo laboral, bueno, intento verlo porque esto es el tema, me veo bombardeado por estas ideas. Yo veo el mundo laboral, si realmente soy sincero y digo cómo lo veo, lo veo. Bueno, una putada, ¿no? Para empezar. Pero bueno, hay que currar, hay que colaborar en sociedad, hay que crear. Vale, bien, lo hacemos, no pasa nada, no pasa nada, lo hacemos. Pero yo tengo mi vida, tengo mis hobbies, tengo mis intereses, tengo mi sistema de valores, que esto es importante, porque la moral, perdón, la moral esta del mundo laboral actual te cambia hasta los valores, que es muy fuerte. Pero bueno, o sea, que yo tengo mi forma de ver la vida, tengo mis proyectos, tengo mis intereses. Y para mí el tema laboral se reduce en hacer algo que vaya más o menos con mi personalidad, llevadero, y para tener mis ingresos, para no ser un parásito de la sociedad, y luego en mi tiempo libre, eh, pues dedicarme a lo mío, que ya bastante tiempo me quita el trabajo. Entonces es eso, esa sería lo que yo considero mi forma sana y natural de enfocar el tema laboral. Es decir, pienso en el trabajo que mejor vaya conmigo, eh, y ya está. Lo hago y luego me dedico a lo mío. Pero ¿qué pasa? Que eso parece muy sencillo decirlo, pero luego para mí todo se transforma en un problema. Bueno, sé que aquí hay cosas mías que se me hacen difíciles, bla, bla, bla. Pero bueno, no creo ser el único que esté estresado por esta ideología del trabajo, de identificarte con el trabajo, que esa es la cuestión, identificarte con el trabajo. Yo soy totalmente contrario a identificarse con el trabajo. Que para mí esto entra dentro del tema del conformismo social en general, ¿no? Es identificarte con el trabajo y con más cosas, ¿no? Tienes que hacer esto, tienes que irte de vacaciones, tienes que... Yo veo la vida como un protocolo totalmente y, se me hace horrible muchas veces, se me hace horrible. Pero bueno, centrémonos en el tema del trabajo. Entonces, la dificultad de enfocar el mundo laboral de una manera sana y que vaya contigo. Eso para mí es una cuestión ahora mismo fundamental. Porque claro, yo lo planteo y digo, joder, es que qué sencillo es. O sea, te buscas un trabajo que vaya contigo, más o menos, y ya está. Pero luego todo son complicaciones. Tengo esa sensación de que tengo que seguir una cierta moral, unas ciertas ideas, unas formas de comportarme, ¿no? Y es que yo creo que en el mundo laboral se ha creado, bueno, no lo creo, me parece que es bastante obvio, se ha creado una cultura, eh, hay una ideología en torno del trabajo, y claro, si una persona enfoca el trabajo como algo que realmente no le motiva, parece que, no estás motivado, parece como una blasfemia. Esto tiene mucho que ver con toda esta tendencia del mundo actual del pensamiento positivo y tal, es horrible para mí. O sea, es una... Es algo totalmente surrealista y que no... Y que lo que pide es conformismo. ¿Sabes? O sea, si algo te gusta, bien. Si no te gusta, pues haz lo que te gusta. Pero no eso de que te tiene que gustar, de que tienes que ir contento al trabajo. No, perdona, yo voy, hago mi trabajo, lo hago bien, soy responsable, me gusta hacer las cosas bien. Pero no me pidas una forma de pensar que no tengo. O sea, pídeme que haga el trabajo bien
y ya está, ¿no? En ese tipo de cuestiones entran mis problemas, ¿sabes? Entran mis problemas. Esto es que no solo tienes que hacer tu trabajo, sino que tienes que pensar de una cierta manera. A mí eso me agobia sobremanera. Me agobia sobremanera. Y nada, yo creo, o sea, que la gente por lo menos que lo vea como yo, que yo creo que hay mucha gente que lo verá así, ¿no? O sea, trabajar con tranquilidad, trabajar de una forma eh, natural, con sentido para ti, sin fingir y sin montarte películas, sin identificarte con el trabajo, ¿no? O sea, vas, haces tu trabajo y ya está. O sea, enhorabuena por la gente que realmente tenga un trabajo que le motive y que realmente esté ahí motivado, pero a los que no, o sea, que se respete que la gente tenga una vida aparte y que su pasión no esté en el trabajo. Porque claro, antes yo creo que se aceptaba esta idea del trabajo es una putada que hay que aceptar, pero bueno, tal. ¿Sabes? Es una mierda que hay que hacer y la haces. Que ya digo, o sea, al que esté a gusto en su trabajo, estupendo, o sea, enhorabuena, si es que es de puta madre. O sea, pero hoy en día no. Hoy en día parece que tienes que tener la sonrisa. Y eso se manifiesta sobre todo, o se manifiesta mucho en las entrevistas de trabajo. Yo tengo esa presión de que tengo que, vamos, o sea, como si me estuviesen ofreciendo, vamos, eh, uf, el secreto de convertir el metal en oro. Ahí parece que tengo que estar súper agradecido aquí, como si no fuese una cosa de igual a igual. A mí eso me molesta muchísimo. O sea, yo creo que se tiene que recuperar, se tiene que enfocar el tema, una entrevista de trabajo de tú a tú. O sea, tú me ofreces esto, yo te doy esto. Nada aquí de... Es que las entrevistas de trabajo son unos paripés de la hostia. Sobre todo en el mundo corporativo, ¿no? Esto que estoy diciendo sobre todo es una crítica al mundo corporativo más que nada, aunque yo creo que se extiende a todo el mundo laboral. Pero este mundo corporativo que ha nacido desde los años 80, yo es una cosa que me parece... Uf, me parece terrible, 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 terrible. Y... Y claro, yo no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con eso y se me hace difícil, ¿no? O sea, me siento como un poco extraño, o sea, criticando estas cosas, ¿no? O sea, parece que estás ahí blasfemando, ¿no? Como la dictadura de Stalin, como si hablases más de la cuenta, ¿no? Tengo esa sensación. Venga, hombre, es que para mear y no chargota.